Buenos días, hoy quería hablarles de la dopamina. La dopamina es una molécula bien conocida debido a sus efectos euforizantes, aunque realmente se conoce desde los años 50, no ha sido hasta finales de siglo y en particular el año 2000 cuando Arvid Carlsen consiguió sintetizarla y descubrió sus principales efectos, consiguiendo con ello el Nobel de Fisiología y Medicina. El interés de la dopamina ha sido creciente en las últimas décadas, principalmente porque es un neurotransmisor que actúa a nivel cerebral, a pesar de que también se sintetiza en muchas otras localizaciones, como por ejemplo en las glándulas suprarrenales. La dopamina es importante porque existe toda una nueva moda o una nueva ola de síntesis de nuevos antidepresivos que actúan a través de este neurotransmisor en contraposición a las teorías antiguas de los años 90 y finales del siglo XX, donde lo que más se buscaban eran moléculas con una actuación por la vía de la serotonina. Con la irrupción de las nuevas drogas de síntesis de finales de siglo y a principios del siglo XXI, hemos observado un creciente interés por los efectos de la dopamina. La dopamina tiene un efecto incrementado en el organismo cuando se toman sustancias exógenas como la cocaína o, por ejemplo, las anfetaminas. Y principalmente se busca su efecto ya que tiene una acción estimuladora y un aumento de la motilidad que genera estados de euforia que son buscados por individuos que buscan un uso recreativo de estas sustancias. En el siguiente vídeo vamos a profundizar en los efectos y utilidades y el por qué tiene gran interés hoy en día en la síntesis de nuevas moléculas antidepresivas para el tratamiento de la depresión. La dopamina fue sintetizada artificialmente por primera vez en 1910 por George Barrer y James Ewens en los laboratorios Wellcome en Londres. El conocimiento sobre sus efectos sobre el organismo fue descubierto con posterioridad y se debe principalmente a las investigaciones de Arvid Carlsson y Nils Eik Hillab en el Laboratorio de Farmacología Química del Instituto Nacional Cardiológico de Suecia en 1952. La dopamina recibe su nombre debido a la presencia de una estructura química de una monoamina cuyo precursor sintético es la 3,4-dihidroxifenilalanina o levodopa. Arvid Carlsson fue premiado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2000 al demostrar que es una sustancia precursora de la adrenalina y la noradrenalina que actúan como mediador de la neurotransmisión cerebral. La estructura química de la dopamina le permite actuar en calidad de hormona y neurotransmisor cerebral en una amplia variedad de animales vertebrados e invertebrados. La dopamina es una feniletilamina, es decir, una catecolamina que actúa en el sistema nervioso cumpliendo básicamente la función de facilitar la transmisión, estimulando 5 tipos de receptores específicos que son D1, D2, D3, D4 y D5. Aunque es sintetizada en muchas regiones del sistema nervioso, su presencia es especialmente elevada en una zona que es la sustancia negra, que es el área de tegmental ventral, y el hipotálamo, particularmente en el núcleo arcuato. La dopamina tiene una marcada acción simpático-mimética, es decir, es un precursor de la adrenalina y la noradrenalina, por lo que actúa provocando un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, aumentando la contractilidad del músculo y preparando al individuo para la acción. Aunque gran parte de la dopamina del organismo es sintetizada en el tejido nervioso de la médula de las glándulas suprarrenales, una proporción importante procede de determinadas regiones del cerebro y es almacenada en vesículas intraneuronales, donde es liberada para actuar como neurotransmisor en la sinapsis. Su misión es facilitar la transmisión del impulso nervioso, motivo por el que la dopamina cumple muchas funciones, sobre todo en la esfera del comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. En el lóbulo frontal, la dopamina interviene en el procesamiento del flujo de información que llega desde otras áreas, de tal forma que un déficit de la misma en esta región es responsable de una disfunción neurocognitiva, especialmente con afectación de la memoria, la atención y la resolución de problemas.
las concentraciones alteradas de dopamina en la corteza prefrontal se piensa que contribuyen al déficit en el desorden por déficit de atención y en la esquizofrenia, por lo que la medicación antipsicótica es habitualmente empleada para el tratamiento de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Habitualmente existe una hipótesis en la esquizofrenia donde se cree que existen unos niveles muy elevados de dopamina que son los responsables de la aparición de la psicosis. Las neuronas que contienen dopamina en el tracto mesolímbico están particularmente asociadas a los síntomas psicóticos, por lo que un exceso de dopamina en esta región es la responsable de las experiencias alucinatorias o delirantes. La interrelación de estos hechos fue comprendida más a fondo, sobre todo tras el descubrimiento de una clase de drogas que eran las fenotiacinas, que son los primeros antipsicóticos, principalmente el haloperidol o la clorpromacina, que bloquean los receptores de dopamina D2 y que se siguen empleando actualmente para el tratamiento de la esquizofrenia. También sabemos que existen otras drogas que están muy en boga, como son las anfetaminas o la cocaína, que incrementan de manera importante los receptores de dopamina, por lo que también pueden provocar psicosis. El proceso consiste en que el individuo que empieza a tomar cocaína en grandes cantidades provoca una hiperestimulación que da lugar a un aumento del número de receptores, y esto al final, tarde o temprano, aboca en un cuadro de psicosis con pérdida de sentido de la realidad. Por este motivo, la mayoría de los modernos fármacos antipsicóticos que se sintetizan, que son por ejemplo la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, son diseñados con el fin de bloquear la función de la dopamina en diversos grados. Otra acción muy importante es en la esfera del movimiento. La dopamina actúa en unos lugares cerebrales que son los ganglios basales encefálicos, motivo por el que cuando esta zona se altera aparece la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por un déficit de dopamina endógena. Para contrarrestarla, normalmente lo que se administra es levodopa sintética. Este precursor de la dopamina es capaz de corregir parcialmente el problema del Parkinson, ya que la dopamina interviene en la habilidad para ejecutar movimientos finos y controlados de forma precisa. Por último, y quizá el motivo por el que más se busca la hiperestimulación de las vías dopaminérgicas y existe mucho interés en el tema de la dopamina en la actualidad, es el tema de las drogas. La dopamina está comúnmente asociada con el sistema del placer del cerebro, suministrando sentimientos de gozo y refuerzo para motivar a una persona proactivamente a realizar ciertas actividades. Sabemos que esta sustancia es liberada en las áreas como el núcleo accumbens o en el área tegmental central, de forma secundaria a experiencias que ejercen un efecto que provoca una sensación de placer, que tiene un efecto reforzante de forma natural y que aparece tras actividades naturales como la alimentación, el sexo y también ciertas sustancias, la ingestión de ciertas sustancias. Se ha utilizado mucho sobre el efecto del placer que provoca la liberación de dopamina. Esto es así hasta el punto de que hoy en día está comúnmente aceptado que gran parte de las drogas de síntesis, como por ejemplo sería la cocaína, la nicotina, las anfetaminas, actúan ya sea de una forma directa o indirecta, provocando un incremento de la dopamina en estas áreas. En consecuencia, las teorías neurobiológicas actuales sobre la adicción se argumentan sobre la creencia de que las vías dopaminérgicas de las personas adictas están alteradas a un nivel bioquímico. Esto se debe a que la dopamina está implicada en el correcto funcionamiento del circuito cerebral de la recompensa. Se ha observado que las neuronas dopaminérgicas responden con una actividad fásica ante la presencia de una recompensa inesperada, mientras que se silencian cuando se emite una recompensa esperada. Los seres vivos aprenden a repetir comportamientos que conducen a maximizar las recompensas, como el alimento, el placer, el bienestar, el sexo, por lo que parece ser que la dopamina está implicada en el afianzamiento de aquellos comportamientos que aparecen ante el contacto con un estímulo satisfactorio. El mecanismo por el que se desarrolla el aprendizaje en estas áreas cerebrales tiene un funcionamiento computacional, ya que las neuronas dopaminérgicas responden de una forma predictiva a modo de señal anticipatoria ante la posibilidad de aproximación de la experiencia placentera. Asimismo, se ha visto que aquellos fármacos que reducen la actividad dopaminérgica,
como por ejemplo los antipsicóticos, son causantes de un efecto displacentero como la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, y se debe a una acción selectiva sobre los receptores de dopamina D2 y D3. Gracias por atendernos, les esperamos en psiquiatrasevilla.es y psiquiatramiguelponce.es. Un saludo.